El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Que así sea. Fíjense, hermanos, qué hermosa es la iglesia de Cristo. Estamos celebrando hoy una solemnidad, una fiesta muy grande en la iglesia, que es la fiesta del apóstol San Andrés. Y cada vez que nosotros entramos en contacto con lo que son los apóstoles, estamos entrando en contacto con la raíz misma de la iglesia. ¿Cuáles son los fundamentos de tu fe? ¿Cuál es la base de tu fe? ¿Dónde está cimentada tu fe? Tu fe está cimentada en la roca de los apóstoles. Y eso es muy importante. Nosotros somos la iglesia que está cimentada sobre la roca de los apóstoles. Y esto, hermanos míos, no es una cosa para nosotros ponerlo a tirársele en la cara a la gente, y mucho menos es una cosa que nos tiene que a nosotros llenar de un malsano orgullo, ¿verdad? Sino que nos tiene que llenar de un orgullo real, un orgullo que parta de nuestra conciencia de que verdaderamente yo pertenezco a una iglesia que es apostólica. Y eso es importante porque nosotros hemos visto que a lo largo de estos últimos años, sobre todo estas últimas décadas, lo más que se ha hecho con la iglesia es intentar, del año 2000 para acá, podríamos decir, intentar socavar la iglesia señalando las debilidades de la iglesia, señalando los errores de la iglesia. Y aquí vemos nosotros cómo ha saltado, ¿verdad?, a la luz pública, y ha sido verdaderamente un escándalo todo esto que ha sido el tema, incluso los temas de abuso sexual de menores con los sacerdotes. Vemos cómo también el tema económico sale ahí también como un elemento escandaloso para la iglesia, el elemento del abuso de poder, y se va señalando una serie de cosas, ¿verdad?, a lo largo de todo lo que la iglesia ha hecho y todo lo que la iglesia es. Y a nosotros, cuando escuchamos estas cosas, nos parecería que de la iglesia que estamos hablando no es la iglesia de Cristo, y parecería que esa iglesia no está cimentada sobre la roca de los apóstoles. Y precisamente porque la iglesia está cimentada sobre la roca de los apóstoles, todos esos defectos que he ya elencado, todos esos defectos que pueden ser también tus defectos, ¿cuántos defectos nosotros aportamos al cuerpo mismo de la iglesia? Todos esos defectos no van a detener el que esta iglesia es la iglesia de Cristo, el que esta iglesia está cimentada sobre la roca apostólica, el que esta iglesia es una iglesia que está llamada a la santidad, que esta es una iglesia que está llamada a arrancar y a proclamar la palabra de Dios, porque lo que se está buscando es precisamente que nadie proclame esta palabra de Dios. Fíjense en qué interesante es la primera carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículos 9 al 18, acabamos de proclamar hoy como la primera lectura. ¿Qué nos dice San Pablo? Dice: ¿Cómo invocan a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creen en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que lo anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Piensen. Y ahí un razonamiento lógico de San Pablo. Podríamos decir que esto más que un silogismo es como un sorites lógico, ¿verdad? ¿Cómo nosotros vamos a creer en alguien en quien no nos han hablado? Ustedes no se han dado cuenta que la sociedad que vivimos hoy
en una sociedad necesitada de apóstoles. Estamos cimentados sobre la roca de los apóstoles, pero tú como iglesia estás llamado a ser apóstol de Cristo. Tú como iglesia estás llamado a proclamar la verdad de Cristo. Porque lo más triste que estamos viendo nosotros hoy es un número de personas que parecen que no conocen de Dios. Piensen ustedes todas las consecuencias que salen y surgen de este no conocer a Dios, de esto que San Pablo hoy nos está de algún modo achacando y machacando. Si tú no conoces a Dios, ¿cómo tú vas a tener temor de Dios? ¿Cómo tú vas a creer en aquel a quien tú no conoces? ¿Y cómo vas a conocer si alguien que te proclame, si alguien que te hable? San Pablo está diciendo claro, nuestra fe no es una fe de ciencia infusa, no es una fe que viene de allí del cielo, no es un pajarito que se para por ahí y empieza a hablarte, no es un ángel que te mete a ti como un cilindro en la cabeza y ahí tú puedes empezar a hablar y proclamar la palabra de Dios. La ciencia cristiana, la ciencia religiosa, se aprende de boca en boca, de corazón a corazón, de testimonio a testimonio. Y fíjense en cuán necesario es que hoy, más que nunca, nosotros seamos verdaderos testigos de Dios. Estamos empezando el tiempo de Adviento. Y yo quisiera invitarte que tú tomaras este tiempo de Adviento para analizar verdaderamente tu vida. Verdaderamente yo, que pertenezco a una iglesia fundada sobre la roca de los apóstoles, yo que he sido constituido profeta a través del bautismo, del sacramento del bautismo que yo recibí, verdaderamente estoy proclamando la verdad de Dios y Dios continúa llamándote. Fíjense en qué hermoso el evangelio que nosotros leímos hoy, donde se habla de la vocación de Pedro y de Andrés, que son hermanos, ¿verdad? Pero también están hablando de los hijos del Zebedeo, cómo ambas vocaciones se dan, pescadores todos, en un contexto de trabajo, pero también en un contexto de renuncia. Ellos han renunciado con su trabajo de ser pescadores, dice el evangelio, y dejando las redes, siguieron a Jesús, y dejando a su padre Zebedeo, siguieron a Jesús. Hoy en día, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos también con esa conciencia de que somos apóstoles, con esa conciencia de que si no se proclama la verdad de Dios, nuestro mundo estaría totalmente destruido? Con esa conciencia, nosotros estamos llamados a echar adelante esta sociedad. Fíjense, hermanos, una de las cosas más terribles que estamos viviendo es el individualismo. Cada uno vive su vida a su modo, a su manera. Ese individualismo que cada uno hace lo que quiere y cada uno como que lucha y trabaja para lo suyo. Cada vez menos nos pensamos en los demás. Piensa tú si piensas en tus vecinos. Reflexiona tú si en las personas que están trabajando en torno a ti, tú verdaderamente te le acercas con un corazón sincero. ¿Estamos viviendo nosotros la vida así? ¿Esa es la vida que nosotros queremos vivir a nivel de la sociedad? ¿O estamos nosotros en ese individualismo cerrado? ¿Estás tú dispuesto a dejarlo todo por seguir a Cristo? Por seguir a Cristo, por sembrar esa doctrina del evangelio en el corazón de todo hombre. ¿Estás dispuesto? Y ahí tendríamos nosotros que analizar bien en este Adviento cuánta necesidad tiene la iglesia de tu respuesta apostólica. Decía yo al principio, cuántos defectos nosotros vemos en la iglesia, cuántas situaciones difíciles vemos en la iglesia, situaciones que verdaderamente escandalizan, y eso no lo podemos negar, situaciones que no deben de ocurrir por personas llamadas por Dios a ejercer otra cosa, no hacer lo que están haciendo. Y sin embargo, esas situaciones no me pueden llevar a mí a pensar que la iglesia de Cristo es solamente eso. Y sin embargo, el mal no puede ser lo único que hay en la iglesia de Cristo. ¿Dónde está tu bien? ¿Cómo tú estás de algún modo edificando la iglesia con el bien que tú aportas? San Andrés, este apóstol que hoy celebramos, entregó la vida proclamando la palabra de Dios en tierras lejanas. Se marchó y allá fue crucificado. La cruz de San Andrés es como una X, porque fue crucificado así como en forma de X.
¿Tú estás dispuesto a dar la vida por el Evangelio? Hoy en día dar la vida por el Evangelio es darla a los que tengo cerca, en proclamar una palabra de verdad, un mensaje de aliento, de cercanía. Hermano, no dejemos nosotros de caminar conforme ese plan salvador de Cristo. No dejemos de nosotros de lanzarnos por ese camino de salvación y de vida que solamente Cristo te puede dar. No dejemos nosotros ese camino, ese caminar. Hoy la Iglesia te está llamando en este tiempo de Adviento a esa conversión interior. Pidámosle a la Virgen María, a nuestra Madre del Cielo, a ella que intercede cada vez más por nosotros. Pidámosle que nos dé la fuerza para proclamar el mensaje de Cristo, mensaje de vida, mensaje de salvación, mensaje de esperanza. A esa que hoy vemos embarazada, aquella que está en espera, nuestra Virgen de la Esperanza, a ella queremos colocar, y en esa barriguita de ella podríamos decir que nuestra esperanza quisiéramos colocar nuestra vida. Santa María, Madre de la Esperanza, aumenta nuestra esperanza para que podamos seguir proclamando la palabra de Cristo, tu Hijo. Amén. Nos ponemos